A lo largo de la Biblia encontramos una palabra que se repite continuamente, y es la palabra obediencia. ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué piensan cuando escuchan la palabra obediencia? ¿Es agradable escuchar esa palabra? ¿O qué sensación tenemos cuando escuchamos la palabra obediencia? Quizás, si somos sinceros, no sé si me pase solo a mí, pero pues no es una palabra tan agradable, ¿verdad?, para nosotros escuchar sobre la obediencia. Parece algo como un poco pesado, un poco, no sé, cómo lo pudiéramos expresar. Y cuando nosotros pensamos en obediencia, ¿qué entienden ustedes por obediencia? Hacer caso, ¿cierto? Es que desde que somos niños nos están hablando y nos están recordando, no sea obediente, haga caso, ¿cierto? Sí, y así desde pequeñitos, y crecemos y llegamos al Señor y encontramos en la Biblia obediencia, ¿cierto? Entonces, Marjorie, algo que cuesta, ¿cierto? Algo que cuesta, entonces, hacer caso, algo que cuesta. Y quisiera que hoy miremos juntos qué nos muestra la Biblia acerca de la obediencia, porque yo creo que hemos escuchado muchas veces ese término, obediencia. Hemos escuchado muchas veces esa palabra obediencia, pero creo que a veces necesitamos profundizar un poco en ello para poder apreciar mejor su esencia y de esta manera quizás poderla vivir mejor. Juan capítulo 14 versículos 15 en adelante nos dicen lo siguiente. San Juan capítulo 14 verso 15 nos habla el Señor Jesús precisamente quizás horas antes de su muerte. Y yo creo que lo que alguien dice antes de morir es muy importante, ¿no? O sea, todo es importante, pero yo creo que lo que uno dice antes de morir son cosas realmente muy, muy valiosas y muy importantes. Juan capítulo 14 versículo 15 dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará,
y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Verso 24: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuál palabra, cuando el Señor menciona mandamientos, cuál palabra está ahí siempre al lado de esa? En los versículos que acabamos de leer. Amor. Amor, ¿cierto? Está ahí, siempre ahí cerca, y está relacionado, ¿verdad? Está relacionado. Siempre que Él habla de mandamientos, lo conecta inmediatamente o lo asocia ¿con qué? Con el amor, ¿verdad? Con el amor, ¿cierto? Y por eso, cuando nosotros queremos tratar de comprender mejor el significado y la esencia de la obediencia desde el punto de vista de Dios, porque pues si la miramos desde el punto de vista humano, pues quizás tendrá otro significado, pero en la obediencia desde el punto de vista del Señor es el resultado de amar. La obediencia desde el punto de vista de Dios es el resultado de ¿qué? De amar. La obediencia es un resultado. ¿Y es el resultado de qué? De amar. Por eso el versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego el versículo 23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y luego el versículo 24 dice: el que no me ama no guarda mis palabras. O sea que la obediencia, para entenderla mejor, no es la manera a través de la cual nosotros logramos conseguir u obtener algo de Dios, porque muchas veces asociamos la obediencia con eso, ¿no? Pórtese bien para que luego entonces le vaya bien, para que entonces luego Dios lo bendiga, Dios la bendiga. Incluso muchas veces hemos llegado a pensar que la obediencia es también la manera para alcanzar la salvación. O sea, hay muchas líneas de enseñanza que, aunque no lo dicen directamente, nos están tratando de presentar la obediencia incluso como la manera para alcanzar o para ganarnos la salvación. ¿Será eso correcto? ¿Será eso la manera en que realmente Dios quiere traer salvación sobre nuestras vidas? No. ¿Por qué? Porque la salvación, claramente el mismo Señor lo dice, es por gracia. Es por misericordia de Él. O sea, no hay nada que nosotros hagamos que nos haga dignos de ser salvos o que nos haga merecedores de ser salvos. ¿Sí me hago entender? Más bien todo lo contrario. Más bien hay muchas razones y hay muchos motivos para no merecer ser salvos. Y en esa situación de siendo enemigos de Dios, porque así señala la Biblia que está cada persona que vive pecado sin Cristo, es alguien que es enemigo de Dios. En esa condición Dios extiende gracia, misericordia, para ayudarnos a ver nuestra condición, para ayudarnos a ver nuestra necesidad de Él y para darnos los medios, la fe para creer en Él, darnos la convicción de pecado para arrepentirnos y que finalmente podamos recibir la salvación. O sea, Dios no solo nos da algo,
Dios nos da también la capacidad y la habilidad para que nosotros veamos que necesitemos eso y nos da la mano para que podamos extender y podamos recibir eso. ¿Sí me hago entender? O sea, eso es tan importante entenderlo, porque muchas veces podemos decir equivocadamente: un día yo busqué a Dios, un día yo me acerqué a Dios. Y quizás en parte sí, pero la realidad de eso no es que yo busqué a Dios, no es que yo me acerqué a Dios, es que Dios me buscó a mí, es que Dios me encontró a mí. Y porque Él me buscó, porque Él me persiguió, porque Él finalmente me atrapó y me dejó sin salida, entonces yo empecé a comprender mi condición, yo empecé a comprender mi necesidad, y entonces le dije: Señor, te necesito en mi vida. Así que la obediencia no es la manera para obtener o conseguir algo de Dios, y mucho menos la salvación. ¿Sí? No es la manera para conseguir la salvación o para obtener algo de Dios, sino más bien es el resultado de amar. Es el resultado de amar. Mire, Romanos capítulo 12, versículo 1. Comienza este capítulo diciéndonos: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, analicemos este versículo. Por lo demás, hermanos, os ruego. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios. O sea, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la razón para que yo luego presente mi vida y la rinda a Dios? ¿Cuál es la razón? Las misericordias de Dios. O sea, la razón por la cual yo camino con Dios, por la cual yo me rindo a Él, por la cual yo decido entregar y vivir mi vida para Él, es cuando yo comprendo, veo y aprecio la inmensidad de su misericordia sobre mi vida, la inmensidad de su bondad, la inmensidad de su perdón. Cuando yo veo todo ese despliegue de amor, de misericordia, de gracia, de perdón, cuando yo miro todo eso, pues lo único que yo puedo hacer, o que alguien entendido hace, es rendirse a ese Dios. ¿Sí me hago entender? O sea, la obediencia es el resultado de ver y de comprender y de experimentar el amor y la misericordia de Dios en mi vida. Y entonces yo decido obedecer, no por miedo. Yo decido obedecer, no por interés. Yo decido obedecer por gratitud y por amor que ha nacido en mi corazón, en respuesta al amor, a la misericordia, al perdón, a la gracia y a la bondad de Dios sobre mi vida. ¿Sí me hago entender? Miren, es imposible amar sin obedecer. O sea, yo puedo llegar a obedecer sin amar, ¿cierto? Yo le hago caso a alguien, a una autoridad, pero o sea, no lo amo, no es nada para mí. O sea, yo puedo llegar a obedecer sin amar, pero nunca puedo llegar a amar sinceramente sin obedecer. O sea, esa obediencia brota y fluye de una manera natural, de una manera espontánea, no forzada. ¿Por qué? Porque es el resultado de experimentar, de conocer acerca del amor, de la misericordia, de la belleza de Dios. Miren,
toda falta de obediencia a Dios en nuestra vida, en el fondo es una falta de amor por Él. ¿Sí? Toda falta de obediencia a Dios en nuestra vida, en el fondo, es una falta de amor por Él. Y esa falta de amor por Dios, en el fondo, más en el fondo, es una de dos: que nunca he conocido, ni he probado, ni he experimentado su amor, su gracia, su perdón, su misericordia. O sea, no he sido salvo. O dos, lo he probado, lo he experimentado, pero me alejé y me olvidé de eso tan grande que Él es o que Él ha hecho en mi vida. Yo quisiera que hagamos un ejercicio, y es que los que han sido salvos, los que han nacido de nuevo, sabemos que hubo un momento en nuestra vida, esos primeros días de recién convertidos. ¿Cómo eran esos primeros días de recién convertidos? Para los que han nacido de nuevo, para los que han sido salvos, creo que todos tenemos muy marcado en nuestro corazón esos primeros días de recién convertidos al Señor. ¿Cómo eran esos días? Por ahí se llama eso y se menciona el primer amor, ¿verdad? ¿Y qué hacíamos nosotros en esos primeros días? Yo recuerdo comparto un poco. Yo era una persona muy mala, ¿no? Como todos. Eso me da alivio que no soy el único. Como todos. ¿Cierto? Unos de una manera, otros de otra. Y recuerdo que recién convertido, nacido de nuevo, empecé a hacer cosas sin que nadie me las dijera, sin que nadie me las impusiera, cosas que empezaron a brotar y a salir de mi corazón. Estaba ahora, después de estar en una cantina tomando, o estar con malas compañías, con malas amistades, con malas cosas, ahora estaba en mi cuarto orando, leyendo la Biblia, ayunando, y nunca nadie me había dicho sobre eso, nunca nadie me había impuesto eso, que incluso mi mamá misma estaba como un poco preocupada por el cambio tan brusco y tan extremo que ella veía ahora en mí. Y empecé a hacer una cantidad de cosas nuevas, pero ¿por qué razón yo hacía eso? ¿Por qué? Porque días atrás había experimentado un amor, una misericordia tan grande que había roto mi corazón endurecido y que me había dado un nuevo corazón. Había probado el amor de Dios, y como resultado de probar y experimentar ese amor que consume, es imposible describirlo, como resultado de describir eso, esa esencia, ese amor, esa misericordia de Dios, en respuesta a eso decidí empezar a hacer lo que Él quería que yo hiciera, ¿cierto? Entonces oraba no porque alguien estuviera ahí encima diciéndome, oiga, mire, tiene que orar. Leía la Biblia no porque alguien estuviera ahí encima mío diciéndome, oiga, tiene que leer la Biblia. Ayunaba no porque alguien decía, oiga, mire, tiene que ayunar. A los 2 meses estaba recibiendo, ya terminando un discipulado, y estaba diciendo, yo me quiero bautizar, y no había un río cerca, y entonces había una quebrada y había un charco ahí todo medio turbio, y dije, allá quiero que sea, no me importa dónde sea, lo quiero hacer. O sea, ¿por qué? Porque nadie me estaba presionando, es que tiene que mandarse bautizar. No, todo eso fluía del corazón. ¿Por qué? Porque lo que nace de ese amor, de esa misericordia de Dios, es el deseo de obedecerle. Sin embargo, ¿qué pasa a veces en nuestras vidas?
con el pasar del tiempo, que vamos olvidando y dejando de recordar y de apreciar esa misericordia, ese perdón, esa gracia de Dios, ¿verdad? Y al dejar de ver eso, al dejar de recordar, al dejar de apreciar, al dejar de estar como tan con la mente puesta en Él, como tan conectados en Él, ¿qué va pasando? Nuestro amor por Él se va enfriando, nuestro amor por Él se va apagando, y como resultado de eso, pues la obediencia también va disminuyendo. Entonces ya orar a veces, ay, qué pereza, ¿cierto? Leer la Biblia, ay, ya, es que no tengo tiempo, es que estoy ocupado. Entonces ya hacer otras cosas ya como que empiezan a costar, y como que incluso a veces ya las dejamos de hacer, porque en el fondo no es un problema solo de obediencia, en el fondo es un problema de amor, y en el fondo del fondo es un problema de dejar y de desconectar la mente y el corazón de Jesús. O sea, cuando yo desconecto la mente y el corazón de Él, dejo de alimentar mi amor por Él, dejo de alimentar mi fe y mi devoción en Él, y como resultado me voy enfriando. Mi corazón se va enfriando, mi corazón se va apagando, a tal punto que ya luego obedecer cuesta, y cuesta mucho. Y incluso muchas veces ni siquiera nos interesa obedecer, ¿cierto? A ese estado podemos llegar, porque en sí toda falta de obediencia tiene sus raíces en falta de amor. Miren, cuando uno tiene amor por algo, o cuando hay amor por algo, hay tiempo para eso, hay fuerzas para eso, hay dinero para eso, ¿verdad? O sea, cuando yo amo algo, yo le saco el tiempo a eso, yo le dedico esfuerzo a eso, yo le dedico dinero a eso, cuando yo amo algo. Así que cuando nosotros llegamos a un momento de nuestra vida con Dios, que muchas veces solo o la mayor parte del tiempo utilizamos excusas, en realidad esas excusas no son justificables, sino son la evidencia de un apagamiento en mi amor por Jesús. Miren, yo recuerdo que tuve la oportunidad de servir al Señor en el campo, y allí hacíamos vigilias de toda la noche. O sea, llegábamos a las 7 de la noche y salíamos, eso es veladas, perdón, y salíamos al otro día a las 5:30, 6 de la mañana, toda la noche. Y un día se nos fue la luz y la hicimos con espermas. ¿Se imaginan ustedes? Espermas. Entonces compramos espermas y prendíamos y alumbramos con espermas, y toda la noche. Y personas que venían del campo de 2 horas de camino llegaban ahí y estaban toda la noche en un tiempo de vigilia. Porque cuando hay amor por algo, yo me esfuerzo, yo me sacrifico. Incluso mi sacrificio no es, o sea, no lo veo como un sacrificio, sino lo veo como parte de esa entrega a eso que amo, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que nosotros estamos frente a una situación de ver la obediencia a Dios no como algo de hacer simplemente, sino que en el fondo es amar. Y cuando yo veo que me es difícil obedecer, que no tengo ganas, que no tengo esfuerzo, que no tengo sacrificio, que no tengo entrega por Dios, pues lo que tengo que mirar es que he perdido el primer amor. Es que he dejado apagar el primer amor. Es que no tengo amor. Es que en realidad no es un problema de obediencia, es un problema de falta de amor.
¿Sí? Y ahí es donde el Señor quiere que conectemos estas dos palabras: obediencia con amor. Porque Dios quiere, y la forma en que Dios quiere que nosotros obedezcamos es como resultado de amor, resultado de amar. No por miedo a irnos al infierno, no por miedo al castigo que podamos recibir, sino por amor. Cuando yo hago las cosas con amor, yo me entrego a lo que yo amo, yo me entrego a lo que yo amo, yo doy lo mejor. O sea, lo que yo amo no necesito que me estén diciendo, porque yo me entrego a eso, yo me doy a eso que amo. Y esa debe ser la manera correcta, y esa debe ser la razón por la cual Dios quiere que nosotros caminemos con Él, por amor. En segundo lugar, la obediencia, además de ser el resultado de amor por Dios, al experimentar su amor y su misericordia y su perdón, la obediencia también es el resultado de recibir un nuevo poder. La obediencia es el resultado de recibir un nuevo poder. Yo recuerdo que recién convertido también, amaba profundamente a Dios, pero me encontraba luchando con cosas de mi vida pasada, con cosas pecaminosas de mi vida pasada. Y yo recuerdo que un día, de todo corazón, porque no quería fallarle a Dios, porque cuando tú lo conoces y cuando tú lo amas, tú no quieres fallarle a Dios, y te duele profundamente cuando le fallas. Y de todo corazón le pedí al Señor que me ayudara a vencer algo que era muy difícil para mí, que no me estaba afectando. Amaba a Dios, pero sin embargo luchaba con el pecado, ¿cierto? Y si usted lucha con el pecado, pues eso es normal. O sea, digamos, de todo creyente luchamos con el pecado, y aunque amemos a Dios, tenemos una lucha con el pecado. Y amar es el resultado de recibir un nuevo poder. ¿Por qué? Porque a veces para obedecer yo no solo necesito amar, o no es suficiente solo con amar. Necesito también recibir fuerza y poder para hacer y para poder vencer aquello que me quiere llevar a hacer el mal. Miren, el Señor Jesús, antes de partir, en el libro de Hechos, capítulo 1, habló lo siguiente a sus discípulos. Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 1 en adelante, nos dice lo siguiente: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿no? Este libro escrito por Lucas, y que alguien dijo que Hechos es la continuación de el Evangelio de Lucas. Y entonces, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Versículo 2: hasta el día que fue recibido arriba. ¿Y qué hizo el Señor? Después de haber dado, ¿qué? Mandamientos. Fijémonos en ese pasaje. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Les dio mandamientos, les dio instrucciones a los discípulos de lo que Él quería que hicieran. Pero ¿cuál fue parte de esas instrucciones y de ese mandamiento que Él les dio? Versículo 3: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables,
apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 4, y aquí nos dice algo importante que Él les mandó. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, o en otras palabras, sumergidos, o en otras palabras, llenos con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y saltémonos al versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí el Señor nos mostró un principio para la obediencia, y es que la obediencia es también el resultado, o es también la habilidad y la capacidad que nosotros recibimos de Dios para poder hacer aquello que Él nos pide que hagamos. Es decir, que la obediencia no es algo que yo lo pueda hacer por sí mismo o por sí solo. No es algo que yo tenga la capacidad para hacerlo. Es algo que viene de Dios para que yo lo pueda luego hacer. ¿Sí me hago entender? O sea, nosotros por sí solos, vaya, pregúntele a alguien allá afuera que obedezca los principios de Dios, las enseñanzas, las instrucciones de Dios, va a decir: no, ¿yo qué? ¿Cierto? Yo no. Incluso nosotros como creyentes, frente a algunos pasajes, son súper difíciles, son súper duros, que si no hay algo sobrenatural de Dios que viene sobre nosotros y nos fortalece y nos capacita, no lo podríamos hacer, ¿verdad? Como perdonar, ¿cierto? Que creo que es una de las cosas más difíciles, ¿cierto? Hacer el bien al que nos hace el mal, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas y sumados a otras. Si el Señor no nos da la habilidad, si el Señor no nos da la capacidad para poderlo hacer, no lo podemos hacer. Así que la obediencia es, en primer lugar, un resultado de amar, pero en segundo lugar, la obediencia es la capacidad que Dios nos da, es el poder que Dios nos da para que hagamos su voluntad. Si es el resultado de recibir un nuevo poder, de recibir una nueva capacidad. Ahora, nuestra obediencia no es completa, nuestra obediencia no es perfecta. No podemos sacar pecho acá y decir que yo sí cumplo y que yo sí obedezco todo. No, pero sí es mucho mejor de lo que era hace años atrás. Mi obediencia a Dios hoy es mucho mejor de lo que era hace tiempo, ¿verdad? Porque cada día que pasa, cada día que crecemos con Él, en medio de su compañía, en medio de su amor, en medio de su verdad, de su palabra, de su influencia sobre nuestras vidas, pues yo voy cada día siendo más y más obediente. Así que la clave también para una vida de obediencia es estar llenos del Espíritu Santo. Es estar llenos del Espíritu Santo. Y cuando nosotros hablamos de la llenura del Espíritu Santo, tenemos que pensar en alguien que estuvo lleno del Espíritu Santo. Y tenemos que pensar en nuestro Señor Jesús. Él siendo Dios, pero también 100% hombre, cuando estuvo aquí en la tierra, necesitó ser lleno del Espíritu y caminar en el poder del Espíritu y vivir en el poder del Espíritu. ¿Y cómo nosotros podríamos pensar que se manifestaba la llenura del Espíritu en la vida del Señor Jesús? Muchos dirían: bueno, cuando hacía grandes milagros, cuando hacía grandes prodigios. Claro, sí, eso reflejaba parte del poder y de la obra del Espíritu.
Pero creo que la llenura del Espíritu en la vida de nuestro Señor también se demostró cuando fue a la cruz y cuando era abofeteado, escupido, azotado, traspasado, y allí, como cordero que es llevado al matadero, no abrió su boca. Creo que ahí también se expresaba y se reflejaba la llenura del Espíritu en Jesús. Entonces la llenura del Espíritu no es momento solo de éxtasis, de euforia, de lloro, de llanto, de risa o de grandes milagros. Son momentos, o no momentos, sino es una vida controlada por el Espíritu. Cuando nosotros pensamos en la llenura del Espíritu, tenemos que pensar en una vida controlada por el Espíritu, en donde nuestros pensamientos, en donde nuestras emociones, en donde nuestros sentimientos y nuestros deseos están bajo el control del Espíritu. Eso es la llenura del Espíritu. Es una vida controlada por el Espíritu de Dios, una vida guiada y sostenida por el Espíritu de Dios. ¿Sí? No son, como les digo, manifestaciones raras, sino es una vida controlada, como alguien dijo alguna vez. Ahora, con esto no quiero decir que hablar en lenguas sea algo malo, no. Creo que Dios nos lo ha dado y personalmente el Señor lo ha hecho con mi vida. Pero como alguien dijo, mire, estar lleno del Espíritu no es hablar en otras lenguas, es controlar la lengua, ¿cierto? Sí, es eso, es eso. Es más eso, es aprender a rendir y a someter cada área de nuestra vida al control del Espíritu, ¿verdad? No es hacer grandes hazañas, sino es que nuestra vida esté rendida y sometida al control del Espíritu. Eso es la llenura del Espíritu, ¿cierto? Entonces, ¿y cómo nosotros nos podemos llenar del Espíritu? Pues a mí me parece muy interesante que nosotros, según lo que muestra la Biblia, nos llenamos del Espíritu en la medida que ponemos la mente en Cristo, en la medida que ponemos nuestra mirada en Jesús, en la medida que lo buscamos a través de la oración, en la medida que lo buscamos a través de la Biblia, en la medida que lo buscamos a través de espacios de comunión con otros como este. Es decir, en la medida que yo tomo y que yo me lleno de todo lo que tenga que ver con Cristo, ahí me estoy llenando con el Espíritu. Ahí me estoy llenando del Espíritu. En la medida que yo me conecto con todo aquello que tiene que ver con Él, que yo me conecto y que yo vivo conectado con todo aquello que tiene que ver con Él, en esa medida que yo estoy conectado ahí, ¿cierto? Por eso yo les animo a que en la medida que nosotros podamos mantenernos en oración, mantenernos en la Biblia, y que si estamos en el teléfono coloquemos contenido que nos edifique. Si escuchamos algo, si escuchamos una música, si escuchamos algo, que sea contenido que nos conecte con Dios, que sea contenido que nos transmita de Dios, porque cada día necesitamos llenarnos y llenarnos de Él, y necesitamos estar llenos de Él para que como resultado de esa llenura yo pueda vivir una vida más agradable y recta. O sea, yo no puedo obedecer a Dios si primero no estoy lleno de Él. ¿Por qué? Porque mi capacidad para obedecer viene de Él. O sea, es Él el que hace la obra en mí, no soy yo. Entonces, si yo no me lleno de Él y pretendo ir a obedecer, pues voy a fracasar, no lo voy a poder hacer. Así que la clave para hacer grandes cambios en nuestra vida no es lanzarnos inmediatamente a hacer los grandes cambios,
es llenarnos de aquel que puede hacer los grandes cambios en nuestra vida. Cuando nos llenamos de Él y cuando estamos llenos de Él, esos grandes cambios empiezan a suceder porque Él es el que los hace posibles, no nosotros. Finalmente, si la obediencia no es necesaria para ser salvos, entonces ¿para qué obedecer, no? O sea, podríamos preguntarnos eso. Bueno, si la salvación no es por obediencia, entonces ¿para qué Dios nos pide obediencia? ¿O para qué ser obedientes? ¿Qué piensan ustedes? Si la obediencia no es para ser salvos, entonces ¿por qué eso de la obediencia? ¿Por qué creen ustedes que Dios entonces enfatiza en la obediencia? Por amor a Él. Miren, Juan capítulo 15 versículo 10 nos dice lo siguiente. Juan capítulo 15 versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Miremoslo. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿por qué necesitamos nosotros obedecer? Si no somos salvos por la obediencia, entonces ¿por qué debemos obedecer? Pues este versículo nos dice que la obediencia es necesaria para poder permanecer en una comunión y en una relación con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado o la desobediencia nos separan de Él, nos alejan de Él, ¿cierto? Ponen un muro entre Dios y nosotros. Y Dios, por su santidad, no puede compartir el pecado. Entonces, la obediencia es necesaria para que nosotros podamos permanecer en una relación personal, íntima, profunda con Dios. ¿Sí? El pecado nos separa de Dios, apaga nuestra hambre, nuestra sed por Él y nos aleja de Él, nos lleva en una dirección opuesta a Dios. Y por eso la obediencia, ¿por qué? Porque la obediencia nos mantiene en el camino con Dios, nos mantiene en el camino correcto, nos mantiene en la dirección correcta y nos permite estar disfrutando de Él, de su amor, de su compañía, de la comunión con Él, que es lo más valioso para nosotros. Entonces, ¿por qué necesitamos la obediencia? Porque la obediencia nos mantiene cerca de Dios, nos mantiene unidos a Él, nos mantiene en la dirección hacia Él. En segundo lugar, necesitamos la obediencia porque a través de la obediencia es que nuestra vida va cambiando, es que nosotros vamos siendo santificados. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22 nos dice lo siguiente. Primera de Pedro 1:22 nos dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué? Por la obediencia a la verdad. O sea, si yo quiero cambiar, si yo quiero que mi vida cambie, si yo quiero que mi vida mejore, pues tengo que seguir las instrucciones de Dios. Tengo que hacer las cosas como Dios me muestra que las debo de hacer. Y como resultado de esa obediencia, mi vida va a cambiar, mi vida va a mejorar, mi vida va a ser diferente.
Entonces yo necesito obedecer. ¿Por qué? En primer lugar, porque la obediencia me mantiene en una relación íntima, cercana con Dios. Pero en segundo lugar, porque a través de la obediencia Dios va cambiando y va mejorando mi vida. Me va ayudando a poner en orden mi vida y me va a evitar que la vida se me vuelva más complicada y más difícil cuando hago las cosas diferente a lo que Dios me ha dicho. Y en último lugar, necesitamos la obediencia porque a través de ella los planes y los propósitos y las promesas de Dios se van a cumplir en nuestra vida. Sí, necesitamos la obediencia porque a través de ella la voluntad de Dios, es decir, sus planes y sus propósitos, se van a cumplir en nuestra vida. O sea, yo no puedo pensar que Dios va a cumplir sus planes en mi vida si yo estoy haciendo los míos. ¿Sí me hago entender? O sea, yo no puedo esperar que los propósitos de Dios se cumplan cuando yo vivo a rienda suelta, dejándome llevar por mis propias emociones, deseos, planes, y no estoy teniendo en cuenta a Dios, ni sus planes, ni sus propósitos. O sea, y aquí yo tengo que entender que para que las promesas de Dios se cumplan en mi vida, se cumplan en mi familia, yo no tengo solo que orar, yo tengo también que ponerle mucha atención a lo que Dios me dice y a cómo Dios dice que debo de hacer las cosas, y enfocarme en hacerlas de esa manera para que yo pueda ver cómo sus promesas se cumplen y se hacen una realidad. Amén. De lo contrario, nada va a pasar. Podemos orar mucho, pero si yo no hago las cosas como Dios me dice, nada va a pasar, nada va a cambiar, nada va a mejorar. Así que necesitamos la obediencia. ¿Será que es importante entonces la obediencia? Claro que sí, es importante y es necesaria en nuestra vida. Por eso quiero terminar diciendo lo que dice Primera de Pedro 1:14. En la Nueva Traducción Viviente nos dice así: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos, porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Y este versículo me llama mucho la atención, ¿no? Recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un temor reverente de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Amén. Así termina este pasaje, ¿no? O sea que la obediencia es importante porque un día, aunque yo sea hijo de Dios, Dios va a evaluar cómo viví también la vida. Y no para salvación o condenación, pero sí para recompensas allí en el reino de los cielos. Y también para el bienestar y el tipo de vida que tendremos aquí en la tierra. Mire, uno como cristiano, siendo un creyente, puede llegar a vivir una vida muy terrible y difícil acá. Y no me refiero por las pruebas, me refiero cuando yo, siendo un creyente, un hijo de Dios, no vivo una vida en obediencia a Dios, pues voy a vivir una vida caótica acá en la tierra y no voy a disfrutar de muchas de las bendiciones de Dios, porque no estoy alineado con su voluntad, no estoy alineado con sus propósitos. Así que yo creo que hoy, más que nunca, necesitamos recordar la importancia de la obediencia, pero no solo la importancia de la obediencia, sino cuál es la base de la obediencia, que es el amor por Dios. Y ese amor por Dios
a su vez es alimentado o nace de conocer y experimentar su amor, su misericordia, su belleza, su bondad sobre mi vida. ¿Qué tal si ahí inclinamos nuestro rostro en esta mañana y oramos al Señor? Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por hablarnos acerca de la obediencia, Señor, pero no solo como algo de lo que tenemos que hacer, sino de la manera en que lo podemos hacer, Señor. Gracias por ayudarnos a recordar que la obediencia es un resultado del amor, Señor. Es un resultado de experimentar y de conocer tu amor, tu misericordia, y en respuesta a eso, Señor, nosotros también empezar a amarte, y como resultado de ese amor por ti, empezar a querer hacer lo que a ti te agrada y dar lo mejor, sacrificarnos, esforzarnos, entregarnos de la mejor manera para ti y para lo tuyo, Señor. Oramos en esta mañana, Padre, para que tú nos ayudes a renovar nuestro amor por ti, Señor. Que si nuestro amor por ti se ha apagado, se ha enfriado, tú por favor nos ayudes a volver a la cruz, nos ayudes a volver a ti, y que ese amor vuelva a ser despertado, vuelva a ser alimentado, vuelva a ser fortalecido, Señor. Vuelva a estar en nuestro corazón, Dios. Que no tratemos de vivir una obediencia externa, sino que podamos tener una obediencia de corazón, Señor. Que no vivamos con una obediencia impuesta o por miedo, Señor, sino que sea una obediencia que nazca del amor, de un amor sincero, de un amor genuino por ti, de un amor genuino por tu causa, por el evangelio, por tu obra, por tu iglesia, por tu reino, Señor. Ayúdanos, Padre, a darle el valor que debemos darle a lo tuyo, Señor, y a poder vivir cada día, Señor, a la altura de eso, Padre. Señor, pero también reconocemos que el amor es el resultado de recibir de ti la capacidad, que la obediencia, Señor, es el resultado de recibir de ti la capacidad para poder hacerlo, Señor, a través de la llenura de tu Espíritu, Señor. Hoy oramos y pedimos eso, que cada día nos ayudes a alimentar nuestro corazón, a alimentar nuestra mente con las cosas del Espíritu, Señor, con las cosas tuyas, Dios. Y de esta manera poder llenar nuestro corazón del Espíritu, y al estar llenos del Espíritu, Señor, poder hacer lo que antes no podíamos hacer, Señor, y poder vivir una vida más y más en tu voluntad y en tus propósitos, Señor. Oramos en esta mañana y pedimos tu ayuda, Señor, en cuanto a esto. Pedimos tu ayuda en cuanto a esto, Dios. ¿Qué tal si usted ora por eso en esta mañana y le pide al Señor su ayuda para que podamos cada día vivir una vida más y más en la voluntad de Dios, más y más en los planes de Dios? Señor, ayúdanos, por favor, y guárdanos de esa desobediencia que muchas veces caemos en ella sin darnos cuenta aún, Señor, de esa frialdad, de esa pasividad, y ayúdanos a despertar y ayúdanos a levantarnos, Padre, y a poder vivir una vida entregada, como dice Romanos, Señor, que podamos presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a contemplar tu misericordia, tu gracia, a volver al primer amor, a volver a las primeras obras, Señor, a dar todo de nuestra vida por ti, Señor, por lo tuyo, por tu causa, Padre. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús lo hacemos, Señor. Amén.